Un sobreseimiento por denuncia infundada, malintencionada y porque no había absolutamente nada que investigar. Esos 500 millones de dólares fueron transferidos vía Credit Suisse al FONDEN, al Fondo de Desarrollo Nacional, a solicitud de quien podía ser lo que fuera el comandante Hugo Chávez, ministro de la Hacienda Pública Nacional. Fueron consecuencia de la operación que se hizo de venta anticipada con los chinos, con la empresa Wisco de China. Una parte se utilizó para las empresas básicas y otra parte, los 500 millones que dicen que yo me apropié, fueron enviados al FONDEN. Hay un sobreseimiento sobre eso, pero lo que hay es una campaña y una matriz que se activa cada cierto tiempo contra mí en las redes, que seguramente tienen unos actores ocultos, ¿no? Pero yo quiero aclarar eso de una vez por todas. Esos 500 millones de dólares están documentadamente registrados y depositados en el FONDEN. Basta ya de esa campañita. Rodolfo, cambiando un poco el tema, el tercio, porque también hoy hemos tenido un día, la Asamblea Nacional suspendió la sesión que tenía prevista para el día de hoy, la Asamblea Nacional, a propósito de, bueno, se produjo ayer una decisión de la sala electoral y digamos, invalidando los actos que emerjan de la Asamblea, producto pues del desacato a la decisión de no incorporar los 3 diputados del Amazonas. Tú fuiste miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, como lo fui yo también, pero fíjate lo que dice aquí un tuitero, Venezuela Libertarios, dice: actualmente es un estado forajido, no hay garantías constitucionales, estamos en un golpe de facto, producto de esta situación. No será una asamblea forajida, será una asamblea de facto, porque quien está desacatando una decisión de la sala electoral es la mayoría de la Asamblea Nacional. Se decidió una suspensión de la juramentación de los diputados. Obviamente, si la Asamblea entra en desacato de la decisión que ha sido ratificada y toma decisiones con las 2/3 partes, siendo que hay una decisión previa de la sala electoral, incurre no solamente en desacato, incurre en la nulidad absoluta de todos sus actos, porque hay 3 diputados que, según el Tribunal Supremo de Justicia, no pueden ser juramentados. Por tanto, esos 3 diputados están ejerciendo ilegalmente una autoridad, y la Constitución dice, tal cual como lo establecía la del 61, toda autoridad usurpada es írrita y sus actos serán nulos. De manera que es lo que está planteado. ¿Qué debe hacer la Asamblea Nacional si no quiere entrar en una confrontación de poderes? Sencillamente acatar la decisión de la sala electoral, esperar la revisión que se haga, y si se ordena, tal como ocurrió en los tiempos en que Liborio Guarulla resultó electo diputado, gobernador de Amazonas. A mí me tocó trabajar en Samariapo, a Benavides, mi amigo, en Isla Ratón, a cuidar los votos del proceso electoral que se repitió en varios centros electorales que invalidó la elección de Bernabé Pero Gutiérrez. había un paso previo que es la de proclamación, que en este caso no se dio por el CNE, porque el CNE no ha dicho ni una palabra de esto. Mira, en Amazonas, Rodolfo. Bueno, el CNE debe pronunciarse, o la Junta Electoral Regional que hace la proclamación, ahora con esa decisión de la sala electoral, tendría que pronunciarse. En aquel momento, los mismos ilícitos que estamos denunciando ahora se corroboraron. Compra de votos, soborno a las comunidades indígenas, amenazas de secuestro. Es bochornoso lo que se hace, lo que hacen las fuerzas de derecha en Amazonas cuando hay procesos electorales. ¿Y tú crees que Liborio Guarulla, que tú conociste, cambió tanto como para hacer esas cosas que se están achacando? Ah, lo que le aplicaron a él en aquella oportunidad y nosotros ayudamos a restablecerlo, se lo está aplicando él ahora al PSUV. Sí, creo que hubo todo lo que se ha señalado. No es extraño que en Amazonas ocurra eso, ya ocurrió y se lo aplicaron en la Cuarta República al mismo Liborio Guarulla. De manera que eso no debe sorprender a nadie. ¿Qué le toca a la Asamblea Nacional? ¿Qué le toca? Evitar que esos diputados sigan concurriendo a las sesiones, acatar la decisión de la sala electoral, pedir un pronunciamiento del CNE, hacer la revisión exhaustiva, y si hay que convocar a nuevas elecciones, se convoca a nuevas elecciones. ¿Y qué pasa si la Asamblea no acata ese mandato del TCJ? ¿Quién resuelve ese conflicto entre el TCJ y la Asamblea? Porque la Asamblea dice que quien está desacatando es el TCJ. Pues. Tendrá que resolverlo la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Y la Sala Constitucional, una vez que determine los actos en los cuales ha incurrido o incurre la Asamblea Nacional, tendrá entonces que hacer valer
tendrá que hacer valer su decisión. Eso O sea, genera ciertamente una confrontación choque de de poderes, trenes, ¿no? un choque de poderes, ¿entiendes? Ahora, esta confrontación de poderes ya la había anunciado el actual presidente. Cuando tú estás instalando un poder y El actual dices, presidente de la Asamblea, ¿quieres sí, decir? dice Henry Ramos, dice, nosotros vamos a instalarnos, pero el segundo punto de la agenda parlamentaria es salir de Maduro en 6 meses. Está vaticinando una confrontación de poder. La Asamblea Nacional de la Ley no es supraconstitucional, tú lo sabes perfectamente. La Asamblea Nacional no interpreta leyes. La Asamblea Nacional no destituye poderes. Es decir, la Asamblea Nacional es eminentemente un cuerpo legislativo, contralor y fiscalizador de las acciones del Ejecutivo Nacional. De manera que los mecanismos a través de los cuales ellos pudieran pretender salir de Nicolás Maduro están establecidos en la Constitución. Referéndum revocatorio y tendría que esperar que se cumplan los 3 años del periodo del mandato. Aquí te Eso dice es César iniciativa Jiménez. popular para recoger la firma. Si ellos promueven la iniciativa popular y la recogen, bueno, iríamos al referéndum revocatorio. Y el otro es la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, que ellos pudieran hacerlo la Asamblea, la iniciativa puede tomarla la Asamblea con las 2/3 partes o el presidente en Consejo de Ministros. Pero había que establecer un mandato muy específico a esa asamblea. Ahora, este conflicto de constituyente, poderes no porque se puede... ser una asamblea constituyente para que tenga el mandato de destituir al presidente Nicolás Maduro. Eso sería una payasada, sería realmente un desconocimiento. Ahora, si es una asamblea originaria, la asamblea originaria puede hacerlo, ¿no? A todos los poderes. A todos, claro. Todos los poderes. Claro. En ese caso, Pero la asamblea considera a qué convocar, poder quiere hacerlo. Ah, no, pero como tú vas a convocar una asamblea nacional constituyente para que Si es originaria, sí, y a un poder no. Perdóname, pero si es Chávez originaria, convocó una asamblea constituyente. La tradición de Chávez convocó una asamblea constituyente. disolvió el Congreso, disolvió uno de los poderes. Disolvió el Congreso, cambió la Corte Suprema de Justicia y después convocó a un proceso de mega elección. ¿Te acuerdas, Vladimir? Pero se no convocó una mega elección, se hace una renovación de todos los poderes públicos, que sería lo lógico, sería... Pero la sensato. constituyente sí destituyó un poder, Claro que que sí. fue el Congreso. Entonces, si lo pudo en También aquel tocó momento, destituir al lo alcalde, puede hacer un ahora. alcalde en Si municipio lo de hizo en aquel Zamora. momento, lo pudiera hacer ahora. Claro, con todos los poderes. Una asamblea constituyente, si es una asamblea originaria, si ese es el mandato que se le establece a la asamblea constituyente, pudiera ciertamente disolver todos los poderes y convocar un proceso electoral. Pero se vería la costura que tú convoques una asamblea nacional constituyente solo para destituir un solo poder. Es decir, una convocatoria nacional. Es decir, convocar al poder originario del pueblo para sacar a una persona de la presidencia de la República. De verdad que sería un acto, digamos, bochornoso y no creo que el país esté en condiciones, Vladimir, realmente de avalar la convocatoria de una asamblea constituyente con esa característica. Yo no creo que eso ocurra. Joel Ramírez, no me pierdo ninguno de sus programas, ojalá todos fueran así de equilibrados y abiertos al debate de opinión. César Jiménez dice, ¿por qué Nicolás Maduro sí fue proclamado a pesar de que se impugnó su elección? Dice por aquí este televidente, Joel Ramírez, ¿eso es verdad? No fueron presentadas ninguna prueba. La oposición siempre ha venido hablando de fraude. Todavía estamos esperando las pruebas de Enrique Mendoza de varias elecciones donde se evidenciaría el supuesto fraude, ¿no? del chavismo, pero Nicolás, no hubo ninguna impugnación seria que pusiera en cuestionamiento la elección del presidente Nicolás Maduro Daniel M., en el 2013. ¿qué opina Rodolfo Sández que en su patio Guarenas, cuna de la revolución, haya ganado la oposición venezolana? Bueno, que ganó. ¿Qué voy a opinar después? Es decir, ellos sacaron cerca de 9.600 votos de diferencia. De esos 8.000 votos, los sacaron en las organizaciones de clase media. Por cierto, urbanizaciones como Nueva Casarapa y Ciudad Casarapa, donde solo nosotros hemos hecho gestión. Algo insólito, para que tú veas que fue una elección muy ideologizada, una elección que tenía mucho que ver con el tema de la polarización política. Esta elección no midió gestión, porque si no, yo hago una pregunta pues, de sentido común. No tenía derecho el chavismo de ganar los diputados en el estado Vargas, donde nadie puede negar de ninguna manera todo el esfuerzo de gestión que ha hecho García Carneiro, que ha transformado radicalmente. Eso quiere decir que empezaron más los errores en la conducción del país que la gestión de los alcaldes y gobernadores. Pesó más la percepción de la gente de que no estábamos siendo eficaces en el combate a la guerra económica y el desasosiego, la intranquilidad, la incertidumbre que eso creó en la gente nuestra que se abstuvo, porque es bueno decirlo.
La oposición subió, aumentó su votación en cerca de 400.000 votos, pero de nosotros estuvieron 2 millones de personas. Sí, pudieron más los factores nacionales que los factores de gestión regional y mucho menos, y mucho más de gestión local. ¿Tú crees que el gabinete económico que ha sido designado está a la altura de la crisis? ¿Crees que va a tomar las medidas que el país está reclamando? Yo creo que sí. Son camaradas todos calificados, cada uno en su área. Miguel Pérez Abad es un hombre que conoce el sector industrial venezolano y sabe qué hay que hacer allí, sobre todo para aumentar a un 100% la capacidad productiva instalada de las pequeñas y medianas industrias del país. Jesús Farías es un cuadro formado, economista, y es un hombre que sabe la necesidad de diversificar las fuentes de financiamiento a través de un aparato industrial para la exportación. El ministro de Economía conoce también la materia, el de finanzas es profesor universitario y sabe qué hay que hacer, sobre todo en este momento en que creando nuevas expectativas que envíen mensajes a los mercados financieros, Vladimir, tratar nosotros o de refinanciar deuda o de recomprar deuda, porque una cosa es importante, nosotros tenemos que ver cómo reducimos el servicio de deuda para poder tener recursos con los cuales invertir en el desarrollo del país o buscar nuevas fuentes de financiamiento. Más comentarios aquí. El gobierno venezolano es el típico que se saca el premio mayor de la lotería y empieza a regalar y gastar sin pensar en el futuro. Omar Delgado. Ya el presidente ha suspendido garantías económicas sin decreto, venta de células irracionada a otros que planean con ir a la asamblea. Suma, presidente. Situación de emergencia cuando han pasado 10 años y haber perdido la asamblea. Dice. Dice, pregúntale sobre el fondo chino y cómo lo manejó cuando estuvo en CBG, Jacobo Ochoa. Yo no manejé nunca fondos chinos, se inventan. Yo no manejé fondos chinos. Yo manejé los recursos que fueron el producto de las operaciones de venta anticipada de mineral de hierro, crédito productivo acidor de $200 millones de Gazprom que se pagó totalmente con producción. Mira, hay una mitología falsa que se ha querido crear sobre Método en Guayana. Es simple el problema. Remitámonos las estadísticas de producción de las empresas en los 2 años que yo fui ministro. El año en que más oro se produjo en Venezuela, en la historia de Venezuela, fue el 2009. Cuando nosotros expropiamos las 2 plantas de Rebemín y de Cristalet y pasamos de 4 toneladas a 7 toneladas de oro. Ha sido el único momento en Venezuela en que se han producido 7 toneladas de oro. Y cuando yo dejé ser ministro, dejamos depositado en el Banco Central cerca de 1 tonelada de oro. ¿Y está ahí todavía? No, seguramente se usó, pues no, se le vendió al Banco Central para pagar las deudas, los compromisos de la empresa básica, no sé qué pasó, pues. Pero nosotros aumentamos la producción de oro, aumentamos la producción de sidor, mantuvimos las empresas, las reductoras de aluminio. Eso es una mitología de una campaña, de una matiz de opinión que se ha querido... Mira, la obra del metro de Guarena y Guatire continúa. Sí, ya arrancaron los trabajos. No para la paralizado. continuidad del metro, hay un tren de cercanía, Guarenas-Guatire, y está el metro que va desde Guarena, subterráneo, ¿no? hasta Caracas. ¿Qué ¿no? pasa con la seguridad en el eje Guarenas-Guatire, Rodolfo? La gente se queja mucho. Es difícil la seguridad, Vladimir. O sea, el tema de la seguridad es un problema nacional. En el eje de Guarenas-Guatire, en el eje de Barlovento, ciertamente hay un conjunto de bandas operando que han sido golpeadas con las operaciones que se han realizado en las zonas de Aragüite, en Acevedo, en la zona de Higuerote, en la zona de San José. Ellos usan Guarenas, Guatire y Barlovento como zonas de aliviadero. En estos días se dio de baja a un sujeto que robó una camioneta en Caracas y se fue huyendo hacia Guarena. Y en la zona 1 de Los Naranjos, un enfrentamiento con Poliplaza y el 6CPC, fue dado de baja a este individuo que además portaba una granada, una pistola de potencia, una granada. Sí, es un problema difícil. Nosotros de la Policía Municipal hacemos el esfuerzo que podemos y coordinamos permanentemente con los organismos nacionales. Pregunta para Henry. Bueno, no, yo le voy a preguntar a Henry Ramos lo siguiente. Que mañana te diga a ti, dentro de las competencias que están atribuidas en el artículo 187 constitucional a la Asamblea Nacional, ¿dónde está establecida la competencia según la cual él le puede imponer leyes económicas al Ejecutivo Nacional? La Asamblea Nacional no administra la hacienda pública. Por eso es un acto de irresponsabilidad, no solamente en la oferta electoral, sino pretender aprobar una ley que cree un cestatique o un bono de salud para los pensionados y jubilados, porque sería una imposición de la Asamblea Nacional a la política económica que debe desarrollar
¿Y por qué no lo hace el gobierno, pues? El Ejecutivo Nacional. Por ejemplo, ¿por qué esperar que el gobierno, que la oposición sea la que, por ejemplo, le dé la propiedad de las viviendas a la gente y no lo hace el gobierno? Pero es que la oposición no puede hacer eso. La oposición no puede dictarle políticas económicas normativas al Ejecutivo Nacional. Es una irresponsabilidad que tú digas, aprobamos una ley que aumenta el cestatique a los empleados públicos y no digas de dónde va a sacar el Ejecutivo Nacional el impacto económico que significa esa ley. Eso no lo puede hacer la Asamblea Nacional, no está en su competencia. Hicieron una oferta engañosa a sus electores porque ellos dijeron que iban a la Asamblea a resolver la crisis económica del país y además de ello, la administración de la hacienda pública es potestad exclusiva del presidente de la República. Alcalde, la Asamblea solo puede administrar su presupuesto, más nada. Esa pregunta es muy larga, me va a costar mucho aprenderme. Frank. No, tú le preguntas por las competencias económicas no, chicos, de la Asamblea. Tranquilo. Frank Rojo dice, alcalde, ¿para qué volvieron a romper las calles en Guarena hace menos de un año que se realizó un trabajo y no duró ni 6 meses? No, la calle Páez fue un tubo de agua potable que se partió, hubo que abrir y repararlo. Vamos a colocarle pronto el asfalto. Y lo que estamos haciendo en la llamada Plaza La Paz es el bulevar que ofrecimos en la campaña electoral. Ya saneamos toda la parte subterránea, hicimos los túneles de servicio de CanTV, de electricidad, reparamos la red de agua servida, Vladimir, y ahora vamos a trabajar en la superficie. Echar la losa de concreto, después los adoquines y todo el sistema de iluminación y mobiliario de aluminio que vamos a colocar en la plaza El Paseo La Paz. Los oficialistas presentan pruebas de audio, dice Alexis Guerrero, y para ellos son válidos. ¿Y qué hay del audio de Mario Silva? ¿Van a seguir en eso? ¿Qué audio es ese? Es un audio ahorita con respecto al tema de la confrontación de poderes. No, un audio viejo, que tú sabes cuál es. ¿Ah? Tú sabes cuál es ese audio, un audio viejo, pues. Sí me olvidó ese audio incluso. La gente sí es ociosa, ¿no? Bueno, pero te lo pregunto. Es un acto de ociosidad. Bueno, cada quien puede presentar los videos que quiera. Ahora con la facilidad que hay de grabar desde los celulares, Vladimir, todo el mundo tiene que cuidarse, ¿no? De las cosas que dice. Fíjate tú, Henry Ramos, pues. Él estaba desalojando, ¿no?, las imágenes del presidente Chávez y de Simón Bolívar con vulgaridades, siendo presidente de la Asamblea Nacional en pleno Palacio Federal Legislativo, y lo estaban grabando. Aunque yo creo que él sabía que lo estaban grabando. Él lo hizo adrede, ¿no?, para provocar al chavismo, ¿no? Yo creo que los videos quien debe cuidarse más bien es el actual presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos, porque quedó muy mal en ese video donde trató de destruir los íconos de la revolución. Uposo te dice por aquí, en alrededor del centro comercial Buenaventura Vista Place, entre motos en las aceras y las licorerías, el AMPA se esconde. Ah, no, ese es territorio del municipio de Zamora. ¿Cómo sigue la alcaldesa? Ayudar a nuestra camarada Thaís. ¿Cómo sigue la alcaldesa Thaís? Está en pleno proceso de recuperación. Desde aquí un saludo a nuestra compañera, nuestra camarada Thaís. Pronto la visitaré para conversar con ella algunos temas municipales, pero está muy bien, está en plena recuperación. PSUV, 17 años con el barril petrolero muy alto, los chavistas quebraron al país, dice aquí Arthur J. No, invertimos, socialmente invertimos mucho. Nosotros bajamos la pobreza de 54% a 29%. Y la pobreza aquí te la llevamos de 19% a 5%. Mantuvimos una tasa de empleo importante y la desocupación está entre el 5 y el 6%. No fue que derrochamos los recursos, no, nosotros invertimos socialmente. Invertimos también en la producción agrícola, tal vez no en la cantidad y calidad que requiere el país. Ahora vamos con las rectificaciones que se van a introducir a un proceso de reindustrialización del país y a un proceso de despegue económico-industrial de la nación. Bueno, muchas gracias. Rodolfo.